Entonces, como habíamos estado analizando últimamente, antes del parón, por la fecha FIFA, yo estuve analizando la familia de vimos lo que pasó con nuestro querido amigo Abraham, ¿ya? Y lo que pasó en la tierra de Egipto, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces después de Egipto? Resulta que después de que Abraham con Sarai se fueron, bueno, después subieron al Negev, después se fue Lot, se fueron de Lot, y después se fueron a Canaán, ¿verdad? Volvieron a Canaán. Y aquí hay una situación bien compleja para ellos, porque acuérdense que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo y que a través de esa descendencia él iba a bendecir a todas las naciones, pero pasaban los años y no tenían hijos, ¿ya? Entonces aquí hay una gran prueba respecto de la promesa que Dios le había hecho sobre la descendencia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Recuérdense que la primera prueba que vimos fue la hambruna, ya que Dios le iba a bendecir en la tierra. Entonces, según una hambruna, él tenía que decir, bueno, Dios me bendecirá, pero no fue así, y se fue a Egipto. Y drama, ¿verdad? Después de eso, la infertilidad de Sarai planteó un desafío mucho más increíble que el de la tierra, porque la tierra era la tierra que te prometí nomás. En este caso está relacionado directamente con la infertilidad, la fertilidad, o sea, con la capacidad de poder... La capacidad de poder tener... Ya. Entonces es importante porque si la esposa es infértil, ¿cómo rayo entonces Abraham va a hacer para tener hijos? Y aquí estamos entonces en el capítulo 16 de Génesis, y dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Es interesante porque Agar significa inmigrante. ¿Ya? Entonces existe la duda si que realmente será el nombre o si realmente no sabían cómo se llamaba y le decían la inmigrante. Sí, eso significaba, ¿ya? O quizás le dijeron, tú te vas a llamar inmigrante, ¿por qué? Porque eres inmigrante. Ya. Nada de vaya la losa. Entonces Sarai le dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, gánate ahí. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva, Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, como una serie venezolana. Me imagino esa mirada de desprecio, esas largas, que hacen así como apoyar en la pared. Ya. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre mí, sobre ti mi agravio, le dijo. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, te he aguantado esta cachada de años, esta no te lo voy a aguantar. No, le dijo, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Bueno, después está la gran historia cuando se va, y el pozo, ¿ya? Y el ángel de Jehová, y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, todo este texto es sorprendentemente rico en lingüística y en semántica. Primero que todo, en este pasaje hay grandes paralelismos hacia Génesis 3, hacia la tentación de Adán y Eva.
Y es importante porque cuando hacen este tipo de pasajes así, no es como al azar, ¿ya? No solo porque se parecen en español, sino que hasta en hebreo usan las mismas palabras, la misma expresión. Entonces hay harta cosita aquí escondida que vamos a rascar. Vamos a rascar. ¿A quién le gusta rascar? A la Meche le gusta hacer, a la Meche le gusta rascar y A mí arrancar. arrancar. Acuérdense que en Génesis 3 Dios le dijo a los hombres, le dijo, o sea, ustedes tienen que hacer lo que yo considero que es bueno, no pueden comer del árbol del bien y el mal, y después la serpiente dijo, no hay problema. Es al revés la cosa. Y la mujer dijo, bueno, y el hombre dijo, bueno. Y ya. Y acá pasó lo mismo. Entonces vamos a ver lo que dice. Primero, llégate, cuando le dice, llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. La expresión original ahí, súper importante, dice, cuando dice, quizás yo tenga hijos, todo eso yo tenga hijos, en hebreo no dice yo tenga hijos, sino dice quizá yo sea construida, o quizá yo sea hecha. A través de ella yo sea hecha o yo sea construida. No, y es importante eso porque la palabra aquí, la expresión, eso es baná, y es importante porque esta expresión aparece por primera vez en la Biblia, en el pasaje de Génesis 2, cuando dice, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó, baná, una mujer y la trajo al hombre. Entonces, aquí hay un paralelismo súper importante respecto de ser construida como mujer, está relacionada con tener hijos, porque uno de los propósitos del rol que juega la mujer en parte de la humanidad, uno de los roles que juega la mujer en la humanidad y en el gobierno de la creación, es tener hijos. Entonces, una mujer que no pudiese tener hijos en este caso, no estaría completamente construida, por decirlo así. Entonces, hay una pequeña conexión súper importante como a Sarai diciendo, a través de esto puede ser posible que yo logre el propósito de Dios. Andy. Ya haciendo la conexión a Génesis 2, ¿verdad? Pero es importante porque ¿cuál es lo que pasó en Génesis 3? La tentación. Es que la mujer vio que podía alcanzar sabiduría por otro método, no por el método que Dios había dicho. Entonces la idea de querer lograr el propósito de Dios, pero no con los mecanismos de él, es exactamente lo que considera el pecado del ser humano. ¿Sabes? Lo que lleva a la decadencia del ser humano. Querer hacer lo que Dios había dicho que hiciéramos, pero con nuestro método. Entonces cuando ella dice, si hacemos esto, entonces yo podría ser construida. O sea, si haciendo esto, yo podría llegar a ser una mujer, podría llegar a cumplir como mi rol, mi propósito como parte de la humanidad. Entonces esa es la conexión que están haciendo a través de los textos. Y obviamente una conexión súper importante, o sea, porque está relacionando el propósito de ella como parte de miembro de la humanidad, su parte de tarea de la humanidad es poder tener hijos, pero ella, para poder lograr el rol de Dios que Dios puso a la mujer, ella quiere tener su propio método, siendo que Dios le dijo que iban a tener un hijo, es el método de Dios, creer, y ella dice, yo no voy a buscar otro método para poder llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea, que es la tentación que, acuérdense, es la que le hace el diablo a Jesús. Yo te puedo dar, tú puedes ser el rey de todo el mundo. No tenéis que hacerlo a través de cómo Dios te va a ser el rey de todo el mundo. Yo te puedo dar todos los reinos y vayas a ser el rey de todo el mundo. O sea, siempre ha sido la misma. Ofrecerte otro mecanismo para aparentemente llegar a la misma meta que vaya a llegar. O sea, te dicen, no, pero si vaya a llegar donde mismo Dios quiere, pero de una forma más fácil. Entonces, al final, como que el engaño del pecado no ha sido hacer otra cosa diferente a la que Dios, así como alejarte de Dios, sino que no, vaya a hacer lo que Dios quiere, pero de otra forma, más fácil todavía. Que obviamente es más atractivo que decirte, no, haz lo opuesto a lo que Dios dice. Si al final es como todos queremos lo mismo, pero yo te estoy ofreciendo una forma más fácil que la de Dios. Y eso es lo que está haciendo Sara aquí, tratar de llegar a ser mujer, llegar a ser lo que Dios le ha dicho que iba a hacer, darle un hijo a Abraham, pero por su propio mecanismo. Entonces esta frase es súper importante porque no es una frase que se usa tanto y se usa al principio justo ahí y de ahí la sacan, porque podría haber usado otra. Realmente pudiese haber usado tener hijos, no más que la normal, porque hay varias veces en este mismo pasaje en el capítulo 6 se usa tener hijos. Dice, cuando ella le dice, yo no te he dado hijos, usa otra expresión que significa dar a luz hijos. Sí. Pero en esta parte ella no usa la misma expresión dar a luz, usa la expresión ser construida, que fue, o ser hecha como mujer, que es lo que Dios hizo con ella con el propósito. Entonces obviamente hay una decisión voluntaria de aplicar otro recurso para tener otro mensaje, para ponerle otra capa más de profundidad al mensaje que quiere entregar. Después de eso dice, y Abraham escuchó la voz de Sarai. Esta idea es súper importante porque la idea de escuchar la voz de la esposa, escuchó a la esposa, es con la idea de cuando ella le dijo,
Espera, me voy a ponerle pausa aquí. Pausa dramática. Resume. Entonces, cuando el texto de Génesis 3 dice, también le dio a su marido que estaba con ella y él comió, básicamente la idea de escuchar la voz de alguien aquí no se refiere a que, escuché lo que me dijo. No, significa a que hizo caso a lo que ella le dijo. ¿Ya? Obviamente, un Adán. El segundo Adán. El Adán y medio. Después dice, al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva, Agar la egipcia. Es importante porque el término tomó acá, la cash o la kaj, ya, que es el mismo término que se usa cuando la mujer tomó del fruto. Cuando ella tomó el fruto, la kaj, el fruto. ¿Y qué hizo? La mujer tomó a su sierva y se la dio a su marido. La mujer tomó el fruto y se lo dio a su marido. ¿Y qué es el marido? Se comió el fruto Agar. Se comió el inmigrante. ¿Y qué hizo Adán? Se comió el fruto. ¿Ya? Entonces aquí el paralelismo ya no puede ser más claro. O sea, son las mismas expresiones en hebreo, todo. Y no solamente las mismas expresiones, sino que no a nivel lingüístico, sino que también a nivel semántico, o sea, por significado. El significado es el mismo. Semántico se refiere al significado. Cuando digo a nivel semántico, estamos hablando de lo que algo significa. Sí, la semántica analiza el significado de las cosas. ¿Cómo yo puedo entender el significado de algo? Entonces, por ejemplo, cuando digo que los parecidos son a nivel semántico, no son solo que se parecen porque usan la misma palabra, sino que se parecen porque el significado de las dos historias es el mismo. Claro, el mismo resultado, el mismo significado. Si usted se da cuenta, a nivel estructural, la estructura es la misma. Ella vio algo, lo tomó esa cosa, se lo pasó al marido, y el marido hizo con eso lo que la mujer le dijo. En los dos casos, pues. En los dos casos, o sea, en las dos historias. Por eso se usa el término semántico. No, o sea, semántico es porque significan. Porque está hablando del significado de las dos historias, es el mismo. La estructura es la misma, por eso se conoce como paralelismo. Los paralelismos pueden ser para dos cosas: una, para hablar de cosas iguales, o para hablar de cosas opuestas. ¿Ya? En este caso, para resaltar la igualdad. Entonces aquí, obviamente ya tenemos a Adán y Eva, o sea, la misma historia de Adán y Eva, el principio de la historia de Adán y Eva, lo vemos reflejado aquí, y esto obviamente es a propósito, ¿ya? El uso de las palabras, la estructuración, lo podrían haber contado de otra forma, pero ¿por qué lo contaron de esta forma, con estas palabras? Es porque quieren que nosotros pensemos en que mira lo que está haciendo Abraham con Sarai. O sea, Dios les dijo que tenían que confiar, que el propósito de la humanidad, o sea, Dios a Adán le dijo, el propósito de ustedes es este. Y ellos no hicieron caso porque pasó esto. Dios le dijo a Abraham, el propósito que tengo para la humanidad es este y lo voy a hacer contigo. Y ellos no le hicieron caso. Pues se dan cuenta de un paralelismo exacto, ¿ya? Y si uno está atento se da cuenta y dice, que brígido, como el mismo ciclo y el mismo principio en todos lados. El principio del pecado es el mismo. Pensar que yo puedo lograr algo, pensar que yo puedo salir de alguna forma de una situación bajo mi propósito, ¿ya? O como mi mecanismo. Y otro después dice, pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Aquí en hebreo no dice lo que mejor te parezca, dice, haz con ella lo que sea bueno a tus ojos, o lo que sea bueno ante tus ojos. Y después dice, y Sarai la trató muy mal. En hebreo no dice Sarai la trató muy mal, porque es como muy, lo que dice Sarai la oprimió, ¿ya? Y ella oyó de su presencia. Y es importante porque aquí hay dos conexiones buenas. La primera conexión está con Génesis 3 cuando le dice, haz lo que sea bueno a tus ojos, que básicamente es cuando dice que la mujer vio que el fruto era de una forma, y ella hizo lo que fue bueno a sus ojos, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo de nuevo lo mismo. Abraham le dice, haz lo que sea bueno a tu ojo, que en la Biblia, hacer lo que es bueno a mis ojos es directamente contrario a hacer lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Es lo mismo que ocuparon en Jueces. Es claro. Cuando decían, y ellos hicieron lo que bien les parecía y lo resaltaron al final de los Jueces. Claro, bueno, y los jueces los tiran 3 veces y al final específicamente. Entonces es importante cuando vemos este lenguaje, haz lo que sea bueno a tus ojos, Sarai, Abraham le está diciendo, haz lo que queráis, pero intrínsecamente le está diciendo, haz algo que sea totalmente opuesto a lo que Dios dijo. Y es interesante porque ya lo vienen haciendo de antes, pero aquí Abraham se desliga un poquito, pero de nuevo usando el mismo principio de Génesis 3, el mismo vocabulario, la misma idea. Y la otra conexión, que es lo que hizo Sarai con la egipcia cuando ella dice que a causa de esto, ella lo que decidió hacer fue oprimirla, tratarla mal,
básicamente bullyinguearle, oprimirla, hacerla sufrir, es loco porque esta expresión, la expresión de hacerla sufrir, de tratarla mal, de oprimirla, esta expresión, si nosotros vamos un poquito más adelante en la Biblia, la vamos a encontrar en Éxodo, capítulo 1, ¿ya? Cuando dice, así que pusieron sobre ellos los capataces para oprimirlos. La expresión es aná, con duros trabajos. ¿Y cuál es la cosa aquí? Nosotros vemos en Éxodo 1 que los israelitas, o sea, los egipcios estaban aná, a los israelitas estaban oprimiendo, pero en la historia bíblica fue primero una de las matriarcas de Israel, de donde venía la tribu de Israel, la que oprimió a un egipcio. O sea, fueron los del lado de los israelitas los que primeramente Aná oprimieron a un egipcio, y después fueron los egipcios los que oprimieron a los israelitas. De hecho, hay una tradición interpretativa súper antigua como en el mundo judío respecto de esto, y el cual dice que quizá la razón, porque en la Biblia existe mucho el tema de causa-consecuencia, o de que se te pague con la moneda que tú hiciste, por lo que te pasó. Hay muchas veces en la Biblia que, más que el ojo por ojo, es como la idea de decir, no sé, pues tú hiciste esto y después tu consecuencia es similar. Es como la ironía de la consecuencia, es como lo que siembras cosechas. Entonces, una de las cosas que las personas dicen por la cual Israel terminó siendo esclavo de egipcios y siendo oprimido por ellos, es por lo que Abraham hizo Abraham y Sara hicieron con Agar, ¿ya? Es como lo que le pasó a Jacob, que era como usurpador y después viene el tío Labán. Y lo usurparon. Y lo usurparon, exactamente. ¿Cachai? Tú así con una moneda y más adelante se te paga con la misma. Y de hecho es interesante porque Abraham también, de cierta forma, la oprimió porque al final obviamente ella no quería acostarse con Abraham. O sea, al final, en términos modernos, abusaron de ella. Ya, o sea, eso es. Entonces... Amiga, yo te creo. que te creo. Claro, alerta morada ahora, Inmigrante, yo te creo. Y más encima, ¿no? Inmigrante negra. Inmigrante negra, no binaria. No, Oye, mamá soltera. No, pero mamá soltera. Mamá soltera. En todo caso, entonces se dan cuenta que, y esa interpretación a mí no me parece tan descabellada, porque esa temática de que cuando, como el caso de Jacob, usurpó a alguien, después lo usurparon a él, ¿ya? Lo podemos encontrar varios ejercicios de ese tipo de repetición. Por ejemplo, cuando pasó con lo que hicieron los hijos de Jacob, ¿ya? Que acabaron como con la descendencia de toda una tribu, por el tema de que se acostaron con la hermana, pero al final ellos quedaron sin descendencia y sin tribu después, sino que fue Judá el que heredó las tribus. Entonces al final tenemos esa cosa de que... No se devuelven estos libros. Claro, ¿ya? En la Biblia existe como mucho de esa historia. ¿Ya? Como Qué interesante lo que estás hablando, que después en las cartas dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, claro. ahí será cosechado. Ahí está como que ya terminando de aclarar todas las consecuencias de todo lo que se había vivido. Maceo, tú dime. No, que eso es Génesis, que no cesará. Claro, y en este caso es interesante porque, imagínense, en ese tiempo todavía no existía el pueblo de Israel, porque todavía no había nacido, porque Israel es el nieto de Abraham. Pero en los lomos de Jacob, o sea, su ascendencia para arriba, los que dieron origen a la tribu de Israel y al pueblo de Israel, maltrataron y oprimieron a los egipcios sin razón. ¿Y qué pasó con ellos? Escaparon. Tuvieron que salir, irse al desierto. Y en el desierto el ángel de Jehová los sustentó. ¿Cachai? ¿Y qué pasó con los israelitas? Los oprimieron, después escaparon. Y en el desierto el ángel de Jehová los sustentó. ¿Cachai? Entonces, de cierta forma, uno dice, oye, hay un montón de lo que se puede sacar de ahí. Pero no vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Ya después de que analizamos todo el paralelismo y que es bastante interesante, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esta situación? Es bastante complejo porque Dios no aprueba lo que hace Abraham, ¿ya? Pero Dios tiene un plan súper importante y Él sabe que la humanidad ha fallado. O sea, de todo lo que hemos visto hasta atrás, de humanidad, siempre la humanidad falla. Adán falló, pero no por eso Dios le prohibió, lo sacó del Edén, pero no le prohibió que tuviera otro hijo y que se arrepintiera y que sus hijos fueran enseñados en el temor a Dios. Por algo se nos dice que en la época de Set se empezó a invocar el nombre de Jehová. Y ahí se cree que empezaron a hacer el tema, invocar el nombre de Jehová
en la conciencia bíblica no significa decir Señor te adoro y te amo, sino que significa hacer sacrificio, hacer un altar. O sea, que hay un sistema de culto y un sistema de sacrificio. Entonces, no porque los seres humanos cometan esos errores, significa que Dios no, o sea, que no los va a dejar impune, ¿ya? Pero eso tampoco significa que no va a continuar el plan. Al final lo sacó de todo de Edén, donde toda la enfermedad y lo hizo, le acortó los años de la eternidad que iba a vivir al final. No, y no solo eso, sino que al final nunca más tenía que tener acceso al plano, al acceso con Dios que tenía. Entonces lo importante es que vamos a ver que Noé también, si Dios lo escogió, se mandó un montón de condoro, pero aún así, no por eso castró o acabó con toda esa línea, sino que seguía trabajando en el proceso. Entonces, lo que pasa con Abraham es que Dios le prometió a Abraham que de su descendencia le iba a ser una gran nación y iba a ser grande nación. Y de hecho, con Ismael, a causa de la promesa de Dios, Dios le dice, mira, Ismael no va a ser el heredero tuyo, pero aún así voy a ser grandes naciones, eso es lo que dice el ángel de Jehová Agar. Y después de Ismael tuvieron 12 tribus de Ismael también, ¿ya? Entonces al final, y bueno, fueron enemigos de los israelitas después en el futuro y todo. Pero eventualmente también fue una gran nación y también hubo un gran nombre de los ismaelitas, pero no iban a ser obviamente lo que Dios dijo. ¿Y por qué tiene esa bendición de Ismael? Porque es lo que Dios le dijo a Abraham. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en este momento? Dios le da una reprimenda a Abraham, pero él reafirma la promesa que él hizo a él porque ya se la hizo. Y Dios no se va a arrepentir. Y sabe que Dios conoce que Abraham eventualmente se va a arrepentir de eso y le va a creer. Entonces él va a continuar con lo que él dijo porque su promesa nació en Génesis 3, de que eventualmente va a haber una asociación de personas y una gran cadena genealógica que eventualmente terminará en el nacimiento de Jesús, ¿ya? Entonces él tiene que continuar con eso. Entonces él reprende la acción de Abraham y todo y le dice lo siguiente. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, esto ya es Génesis 17, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, pero fíjense como aparte, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está el castigo, la reprimenda, el reto. Le dice a Abraham, córtala. Ya tenéis 99 años. Todo lo que yo te dijo que haga, todo lo que te he dicho que hagáis, ha hecho lo contrario. Te dije, te voy a dar una tierra fértil, hubo sequía y te fuiste a Egipto y dejaste la escoba. Después te dije, vaya a tener un hijo con tu esposa Sara, ¿y qué hiciste? Hiciste caso y te diste un hijo y abusaron de esta pobre mujer y ahora tuve que darle descendencia a los hijos de Ismael. Ya, pues ahora, cortémosla. ¿Ya? Y después le dice, después de esa reprimenda, le dice, aún así yo voy a establecer mi pacto contigo. Y es importante porque hasta este momento no teníamos esta cosa con Abraham. Él le había dicho la promesa y todo, pero han pasado un montón de años y es recién cuando él dice que va a establecer un pacto. Dice, y lo voy a multiplicar en gran manera, Dios sabrá. Entonces Abraham se postró. Acuérdense que postrarse delante de Dios significa que es la reverencia, es decir, yo realmente te reconozco como Dios, toda esa expresión, lo que se conoce como adoración. Y Dios habló con él. Y Dios le dijo, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitudes de naciones, ¿ya? O sea que va a tener mucho. ¿Qué le está diciendo? Y es importante lo que está diciendo aquí, que ya de su descendencia no va a ser uno, sino que van a salir más de uno. Una de las consecuencias de Abraham, de su desobediencia, es que van a salir más de uno. ¿Y qué pasó después? Tuvo a Isaac y a Esaú, ¿verdad? O sea, sí, no a Isaac y Jacob. O sea, tuvieron a dos. Y ahí también hubo otro drama. Después Jacob tuvo 12. Ya, entonces, y dice, ya no serás más llamado Abraham, sino que vas a ser llamado Abraham. ¿Ya? El tema de la H y eso es por una cuestión en hebreo, ya que significa muchas naciones, ¿no? Ya, es como un juego de palabras que en hebreo le ponéis esa letra y se transforma en padre de muchas naciones. Le dice, porque yo te haré padre de multitudes de naciones, te haré fecundo en gran manera, de naciones blandas, saldrán reyes. Después le dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti y por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Fíjese que está hablando de que es un pacto que va a hacer con él y con su descendencia. Esto es súper importante porque ¿qué significa descendencia? Pero ¿cómo se mide la descendencia? ¿Cómo yo sé que alguien es de mi descendencia? Con mi sangre. Exacto, porque es mi hijo, ¿ya? Por un tema sanguíneo, eso es importante. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Fíjese que repito todo el rato lo mismo, eso obviamente es puro énfasis.
Y le dice que esto es lo que tienen que guardar. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. ¿Ya? A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente debe ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo, pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces aquí, este texto lo podemos resumir en dos partes. La primera parte es la parte en que Dios le da la reprimenda a Abraham por lo que hizo, pero le exige obviamente que si va a seguir de aquí adelante cumpliendo lo que Dios le dijo, tiene que seguir siendo fiel y de una vez por todas creerle. De una vez por todas creerle lo que él le dijo, porque eventualmente va a pasar. Ya, tenés 99 años, Abraham, créeme. Y después le dice, entonces yo voy a hacer... Entonces le dice, eventualmente, ahora voy a hacer un pacto contigo para demostrarte que aunque fallaste, ya, yo ya prometí hacer un pacto contigo porque Dios conoce a Abraham y lo escogió a él. Pues no sabemos cuáles son los caminos de Dios y por qué escogió a Abraham. La cosa es que él lo escogió a él. Y aquí redunda mucho en lo mismo, en la repetición de que mi pacto para ti, para tu descendencia, guarda mi pacto, tu descendencia, porque si lo guardan, heredarán todo. Acuérdense que todas las promesas y los pactos de Dios siempre tienen dos caras de la moneda. Si ustedes son fieles, mis promesas. Si son infieles, las consecuencias. ¿Ya? Y esto se ve reflejado en todo el tiempo. Acuérdense cuando Dios habla con el pueblo de Israel y les dice, la mitad se va a poner en este monte, la otra mitad en este otro monte, ¿ya? Porque si los que son fieles van a tener lo de la puerta número del monte 1, si no, el monte número 2, que es calamidad y sufrimiento y destrucción, que eventualmente es lo que pasó. Por eso cuando la Biblia dice que esta tierra será perpetua para ustedes, y ahí es donde se equivocan un poquito los judaizantes, porque no, los judaizantes, pero se dice que va a ser perpetuo. Sí, pues, pero siempre está la cláusula de que sí es que va a ser perpetuo. Si no, no va a ser perpetuo. Y acuérdense también que perpetuo, acuérdense que significa olam, que no significa para siempre, sino que significa hasta la culminación de una época, por un periodo que tiene un periodo específico de tiempo. Ahora, hay una cosa importante respecto a la señal del pacto, y muchas personas se pueden preguntar, ¿y por qué la circuncisión? Ya, acuérdense que la circuncisión no se ve. Entonces, ¿cómo se sabe? ¿por qué? Normalmente todas las tribus no las reconocían en la época por un tatuaje, por una marca, gente se hacían, era común que todavía se hacen en algún lugar en África o en sudeste asiático que se queman una parte del cuerpo con un instrumento que les deja marcado de cierta forma, la piel deforme o acá en la cabeza o las que se ponen los anillos del cuello. Uno conoce, claro, expansiones, los colores, claro, las cuestiones. Entonces uno sabe, esta gente es de tal tribu porque los de esa tribu se hacen unos callos aquí. O estos de allá son de esa otra tribu porque se cortan un dedo. Pero son cosas que tú lo reconocí. En cambio, cuando eres israelita, tú decís, a ver, sí, israelita, ya. Aparte, ¿cómo puedes descubrir eso? ¿Habla una diferencia física? Sí, pues sí hay una diferencia física. No vamos a entrar en anatomía de esa parte, pero sí hay una diferencia física. Por otro lado, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres no están metidas en este asunto. Es importante porque una de las explicaciones más interesantes va directamente relacionado con que todo el tema de la circuncisión, solamente la circuncisión es un símbolo de qué. ¿Qué es la circuncisión? ¿El símbolo de qué? De un pacto. ¿Ya? La circuncisión es el símbolo de un pacto. O sea, cuando las personas ven la circuncisión, cuando hacen la circuncisión, ¿qué se supone que representa eso? ¿Qué tienen que pensar? Que esto representa que Dios hizo un pacto con nosotros. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. Acuérdense que nosotros en nuestra cabeza no tenemos que pensar hacia adelante en la Biblia, tenemos que pensar lo que hemos estudiado hasta atrás. Hasta lo que hemos estudiado. ¿En qué otra parte de la Biblia una cosa... El arcoíris. El arcoíris es una cosa que representa un pacto. Cuando ven el arcoíris se van a acordar de que Dios hizo un pacto con él. Entonces es súper importante esto porque la razón de la circuncisión está directamente relacionada con el pacto. Entonces cuando nos hablan de este lenguaje, yo tengo que pensar obligatoriamente en el pacto previo. La única vez que se hizo un pacto en la Biblia. Y ambos pactos, ambas historias también tienen una estructura similar y un paralelismo súper grande. Y ambas historias terminan en qué? En que Dios pone algo, un símbolo, para que ellos se acuerden del pacto que Dios hizo con ellos. ¿Ya?
Entonces, si nos vamos, hasta ahora hay solamente 2 pactos. Si nos vamos al primer pacto, el pacto de Noé, tenemos que estudiar un poquito la historia de Noé, que ya hemos escuchado 800.000 veces, pero ¿por qué no escuchar la 800.001? ¿Ya? Dice, ¿qué pasó acá? Analicemos. En el caso de Noé, la humanidad colapsó en maldad y llenó la tierra de maldad, ¿verdad? Toda la carne estaba corrompida con maldad y todo eso. Entonces, Dios trajo obviamente una consecuencia de juicio, ¿verdad? Que básicamente era adelantar el colapso de la tierra y como lo relata como en una decreación, como una creación inversa, o sea, pasó de ser como esta cosa con orden a un estado de caos inhabitable como estaba al principio. La desconstrucción. ¿A través de qué fue eso? ¿A través de qué? De que vinieron muchas nubes y mucha lluvia, tormenta, lluvia, y eso obviamente generó las cuevas. Y cuando terminó todo eso, después salió un arco iris, ¿ya? Y ese arco iris le dijo, el arco iris va a ser obviamente el símbolo del pacto, ¿ya? Pero es importante porque el símbolo del arco iris no puede existir sin las nubes de la lluvia. Entonces el símbolo del arco iris es una señal del juicio, pero también de la misericordia de Dios. Es decir, cuando ellos vean el juicio van a decir, cuando vean, no sé, en esa época veían tormenta y decían, oye, este es el poder que Dios podría usar para traer juicio sobre nosotros. Pero el arcoíris también les recuerda a ellos que Dios prometió nunca volver a hacer esa destrucción. Por lo tanto, habla de la misericordia que Dios tiene con ellos, de la misericordia que Dios tuvo con ellos para librarlos de la maldad. Y el pacto les recuerda el juicio que Dios usó, el mecanismo que Dios usó, porque el ser humano trajo mucha maldad, entonces Dios tenía que... Y el término literal en hebreo es cortar, como que cortar de raíz la humanidad, cortar la humanidad de la tierra, para que obviamente pudiera seguir el plan de Dios. Y eso está simbolizado, tanto el castigo, el juicio, como la misericordia de Dios para perpetuar su promesa con la humanidad, está representada en el arco iris, ¿ya? Pero fíjense que Dios usó las nubes, ¿ya?, para sacar un arco iris, el mismo mecanismo. Ahora, cuando nosotros vemos el símbolo de la circuncisión, ¿ya? ¿Qué fue lo que usó Abraham para traer maldad? Su genital. Sí, po. Ese fue el mecanismo que él usó para destruir, para traer maldad y para corromper y para desobedecer a Dios. Entonces, el símbolo de pacto con Dios es la misma circuncisión. ¿Ya? Porque lo que Abraham usó para concretar la desobediencia de Dios con Agar es esa parte en específico. ¿Ya? Entonces Dios tiene que cortar, como él cortó la humanidad de la tierra, él tuvo que cortar una parte de eso, ¿ya? Y eso, el corte de esa parte representa el juicio de Dios por lo que hizo. Pero a la vez, ¿ya?, representa la misericordia de Dios porque esa misma parte de Abraham es la que Dios va a usar para seguir con la línea, para seguir con la descendencia. O sea, la misma herramienta que se usó para maldad y que Dios le trajo juicio, esa misma herramienta es la que Dios va a usar para poder seguir con la promesa. Entonces, de cierta forma, Dios dice, este va a ser el símbolo del pacto que yo voy a hacer contigo, que es la circuncisión, ¿ya? Porque tal como los seres humanos causaron maldad en la tierra, Abraham causó maldad con esa parte del cuerpo. Y la parte de que se usó para causar la maldad es la que se erradicó. En el diluvio fue la humanidad. En esta parte, una rebanada de la herramienta. Ya, después, tal como Dios usó la lluvia para cortar toda carne que corrompió, ahora se usa una piedra afilada para cortar parte de lo que también trajo esa maldad. Y tal como el arco iris proviene de las mismas nubes de la tormenta, el resultado de la circuncisión, o sea, afecta directamente a la parte del cuerpo que se usó para eso. Entonces, cuando ellos vean la circuncisión, van a decir, esto es lo que usó el padre Abraham para hacer la escoba. Pero es lo que también Dios va a usar para poder seguir trayendo la descendencia. Entonces, la circuncisión representa tanto el juicio por el error, como también la misericordia misma de Dios para poder decir, te mandaste un condoro y va a caer la marca de ese condoro en la parte que usaste del condoro, pero también esa misma parte que usaste, la cual estamos dejándole una marca, te va a recordar del error que cometiste, pero también te va a recordar que yo te prometí que con esta misma herramienta que usaste para la maldad, yo la voy a usar para la bendición.
Ya, porque la simiente de Abraham, la genealogía de Abraham, de la descendencia de Abraham, no viene por embarazo in vitro. No viene por embarazo in vitro. ¿Ya? Entonces, obviamente, si analizamos las dos historias de los pactos y los símbolos, son exactamente un paralelismo de por qué hay un símbolo del pacto, de dónde saca el símbolo del pacto y por qué tiene que tener un símbolo del pacto. Y por qué el símbolo del pacto está tan relacionado con esa parte en específico. ¿Ya? Entonces le va a quedar una marca perpetua y esa marca no puede quedar en las mujeres, porque las mujeres no tienen esa parte para hacer esas cosas, ¿verdad? Las mujeres no tienen esa herramienta, no tienen una herramienta. Si no viene eso, no puede crearse nada. ¿Ah? ¿Cómo? Si él no hubiera puesto el espermia en la niña. No, pues obviamente. Y obviamente es un poco como, es como incómodo hablar de la situación, pero es lo que es así. Es lo que es. El que se requiere para que salga, porque la otra. Pero el asunto es que como Agar no tuvo nada que ver en esto, el órgano femenino no está relacionado. Porque desobedeció. O sea, claro, entonces Abraham fue el que impuso su maldad y opresión sobre Agar, y desobedeciendo a Dios, incumpliendo su plan y desobedeciendo su plan, usando otro mecanismo. Porque al final el trato que hizo fue Dios con Abraham, no con Sarai. Lo mismo que pasó con Eva. Se llamó a Abraham. Por eso que el paralelismo con Génesis 3, po. El problema no es Sarai ni el órgano femenino, el problema es el hombre que escuchó a la mujer y quiso tomar un atajo en vez de hacer lo que Dios dijo y como Dios lo había dicho. Entonces, la circuncisión representa el juicio de Dios directamente en la herramienta que trajo la maldad. ¿Qué herramienta trajo la maldad antes del diluvio? Los seres humanos. Entonces, ellos tenían que ser cortados. Una parte del ser humano, de la humanidad, tuvo que ser cortada, básicamente casi toda. Aquí, ¿qué herramienta se usó? ¿Ya? Y tuvieron que cortar una parte de esa herramienta, pero que la dejara, obviamente que la dejara funcional, ¿ya? Para que la dejara funcional igual, porque Igual como igual que, claro, se cortó la humanidad, pero se dejó una parte funcional, hombres y mujeres que pudieran reproducirse. Entonces aquí también se tuvo que cortar una parte de lo que trajo la maldad, pero se dejó funcional para que eventualmente pueda traer la reafirmación de la promesa de Dios de tener un hijo. Entonces es súper interesante porque vemos que el pacto de Dios y que está representada la circuncisión no es más que la voluntad de Dios para traer, o sea, la voluntad de Dios y el propósito de Dios y la convicción de Dios también de seguir adelante con el plan que tiene con la gente que él escogió en ese momento, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de elección en este momento no estamos hablando de la elección como de la predestinación que hablan como los calvinistas del Nuevo Testamento, sino que estamos hablando de la gente que Dios escogió en la historia del Antiguo Testamento para que Jesús naciera. De eso estaba hablando, de que Dios escogió ciertas personas por las razones que Él quiso para que Jesús naciera. Entonces, de ahí para adelante no aplica. ¿Ya? Estamos hablando de la elección de Jesús arbitraria de su parte para que Jesús naciera. Entonces, como les mencionaba, ambas historias están conectadas en ese formato porque Dios ha hecho pacto hasta ahora para mantener el plan de continuar con la humanidad, para poder eventualmente traer a cumplimiento la promesa de que vendrá un ser humano que eventualmente vencerá la maldad. ¿Ya? O sea, acuérdense que todo esto nace de la promesa que Dios hizo en Génesis 3, de que un ser humano iba a nacer algún día y iba a vencer a la maldad. Y Dios no quiere reinventar la creación, sino que siempre va a dejar una parte funcional del grupo de la maldad, va a sacar una parte funcional. Primero, para la parte mala, la corta, para mostrar que esa parte es mala y hay que sacarla, pero deja una parte funcional para que eventualmente pueda cumplirse el propósito de su promesa en Génesis 3:15, ¿verdad? Que va a venir un ser humano que va a vencer a la maldad. Y otra cosa muy importante de la circuncisión es que no solamente representa el pacto, sino que también representa la pertenencia a la familia de Abraham y a la pertenencia de la descendencia de Abraham. O sea, ahora yo soy miembro de esa familia, soy miembro de este grupo, soy miembro de esta descendencia, porque soy circuncidado. Y acuérdense que lo que dijo en el texto de la promesa de Dios, que la descendencia de Abraham no es sanguínea. Y es súper importante esto, porque el pueblo de Israel, en el origen del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, no es sanguíneo. Sino que dice cualquier persona que lo compren, chico, que lo compren grande, o cualquier otro que se quiera unir a ti, tiene que estar circuncidado. Si llegó chico, lo circuncidáis. Si lo compraste, si te lo regalaron, o si él se quiso venir para ser parte de tu familia porque eres millonario y dijo quiero vivir contigo, tiene que circuncidarse. Y si se circuncida, automáticamente es parte de tu descendencia
porque la descendencia no está relacionada con la sangre de Abraham, sino que la descendencia de Abraham está relacionada con la circuncisión, o sea, con hacerse parte de la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que tienen que ser fiel a Él. Y un hombre que quiere ser fiel a Dios, en esa época tiene que llevar la marca de que quiere ser fiel a Dios. Y lamentablemente la marca para siempre va a ser no el arco iris, sino que va a ser ya el filetazo. Entonces, eso le va a tocar a cualquiera que sea miembro. Y esto es súper importante porque lo que quiere concluir es que nos quiere decir que no es necesario ser descendiente sanguíneo de Abraham, no ahora, sino que estamos hablando, acuérdense que no estamos hablando después de Abraham todavía, porque tenemos que hablar de la Biblia, lo que hemos ido estudiando. Dios le está diciendo que no es necesario ser descendiente sanguíneo para participar de la familia, para participar de su descendencia, sino que solamente tienen que aceptar las condiciones del mismo trato que Dios le ofreció a Abraham. Y para aceptar las condiciones de ese trato hay que pasar por el quirófano. Ya. Obviamente eso ya no cuenta. Y es súper importante todo esto cuando hablemos de la cena del Señor. ¿Ya? Porque la cena del Señor está relacionada con la circuncisión. Así que hay que cortarse con vino. No. Tomar leche y después tomar vino. Y Y los bueno, cuchillos con vino. vamos a continuar.